Regreso con ustedes para actualizar las noticias de contexto global. Vamos a los titulares. Estados Unidos vetó un nuevo intento de resolución de alto el fuego en Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es el primer bloqueo en el organismo bajo la administración Trump. Mientras el ejército israelí mató a 45 personas este miércoles, según el Ministerio de Salud gazatí. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que restringe parcial o totalmente la entrada de ciudadanos de 12 países a Estados Unidos. El republicano señaló que la decisión se tomó tras el ataque en Colorado contra una manifestación judía por parte de un migrante irregular proveniente de Egipto. No me van a callar. Esas fueron las palabras que pronunció la abogada Ruth López antes de entrar a su primera audiencia judicial en El Salvador. La activista de la ONG Cristosal pidió que su proceso sea público, ya que la Fiscalía lo está manejando con reserva. Además, en este bloque hablaremos de deportes y tenis será uno de nuestros temas porque una francesa tiene en vilo a todo un país. Louise Moisson está en las semifinales de Roland Garros y ha dejado en el camino a varios del top 10. La última, Mirra Andreeva, este miércoles. Los detalles desde París con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Además, en economía hablamos de Bulgaria, porque el país más pobre de la Unión Europea recibió el visto bueno para adoptar el euro como moneda, luego de años de haber aplicado. ¿Cuáles son los países que han seguido este camino? ¿Y cuáles son los próximos que se unirán a esta divisa? Pues lo revisaremos en minutos con Juan Pablo Lucumí. Primero el informativo. Vamos a las noticias. Estados Unidos volvió a hundir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Incluso fue el único de 15 países que votó en contra. Todos los demás votaron a favor del documento. Este texto también exigía la liberación de los rehenes por parte de Hamás. Pero para Washington, su voto estaba condicionado a que se exigiera además la salida del grupo del enclave palestino. Andrés Mesa Muñoz nos explica. Nuevamente y en defensa de su aliado Israel, Estados Unidos bloqueó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para un cese el fuego en Gaza. Este es el primer veto de este tipo bajo la administración Trump. Estados Unidos ha sido claro, no apoyaremos ninguna medida que no condene jamás ni exija su desarme y abandone Gaza. Cualquier producto que socave la seguridad de nuestro aliado cercano, Israel, es inviable. El texto, según la embajadora estadounidense, no cumplía con las demandas de Washington. Los otros 14 miembros del Consejo votaron a favor de dicha resolución que calificaba de catastrófica la situación humanitaria en Gaza, exigía levantar las restricciones a la entrega de ayuda y establecer un alto el fuego. Algunos de ellos acusaron a Estados Unidos de blindar a Israel y proporcionar impunidad. Seamos claros, este fallo no pasará a la historia como una simple nota al pie de página. Será recordado como una complicidad, una luz verde para la aniquilación continua. Un momento en el que el mundo esperaba acción, pero una vez más este consejo fue bloqueado e impedido por un miembro para cumplir con su responsabilidad. La última vez que Estados Unidos vetó una resolución sobre Gaza fue en noviembre pasado bajo la administración Biden. La próxima semana, varios embajadores ante la ONU acudirán con una propuesta similar a la Asamblea General, donde no existen vetos, pero cuyas resoluciones no son jurídicamente vinculantes. Y esta vez estará centrada en la grave situación humanitaria. Noticias de la guerra de Ucrania. Tras conversar por teléfono por más de una hora con Vladimir Putin, Donald Trump dijo que fue una buena charla, pero sin señales de una paz inmediata. Además, Putin declaró que tendría que responder a los ataques contra su flota de bombarderos con capacidad nuclear que tildó de terroristas. Por su parte, Volodymyr Zelensky dijo que no es viable el plan ruso para alcanzar un cese del fuego. Ramiro Cuellar Verena nos cuenta. La paz entre Rusia y Ucrania cada vez más lejos en el horizonte. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de los ataques contra estructuras ferroviarias en Kursk y Briansk, actos que tildó de terroristas, y puso en duda la celebración de encuentros para continuar las negociaciones.
Ucrania pide un alto el fuego de 30 o 60 días, pide una cumbre, pero ¿cómo es posible celebrar tales reuniones en estas condiciones? ¿De qué hay que hablar? ¿Cómo podemos negociar con quienes abogan por el terrorismo, con terroristas? ¿Por qué deberíamos alentarlos dándoles una pausa de lucha? Esta pausa se utilizaría para abastecerlos con armas occidentales, para continuar una movilización forzada y para preparar otros actos terroristas similares a los perpetrados en la región de Briansk y Kursk. El mandatario ruso habló con su par estadounidense Donald Trump. El líder republicano comentó al respecto en Truth Social. Acabo de terminar de hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. La llamada duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Hablamos del ataque a los aviones rusos atracados por Ucrania, así como de otros ataques que han estado llevando a cabo ambas partes. Fue una buena conversación, pero no una que conduzca a la paz inmediata. El presidente Putin afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos. Este miércoles, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también rechazó la propuesta de Rusia, la cual dijo que no es viable y que pretendía el reconocimiento a Rusia para las regiones de Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Jersón. En más noticias, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que restringe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 países, alegando motivos de seguridad nacional. La orden limita totalmente la entrada de personas procedentes de Afganistán, Myanmar, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Chad y Yemen. Además, se restringe parcialmente el ingreso desde Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que la docena de naciones afectadas por la prohibición total fueron consideradas deficientes en la evaluación y verificación y representan un riesgo muy alto para Estados Unidos. Y es que el republicano señaló que la decisión se tomó tras el ataque en Colorado por parte de un migrante en situación irregular contra una manifestación judía. La fuerza de las restricciones que aplicamos depende de la gravedad de la amenaza planteada. La lista está sujeta a revisión en función de las mejoras materiales que se produzcan y del mismo modo pueden añadirse nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo. Pero no permitiremos que entren en nuestro país personas que deseen hacernos daño y nada nos impedirá mantener la seguridad de Estados Unidos. En otros temas, México y la Unión Europea rechazaron la nueva imposición arancelaria ordenada por Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. Adelantaron que si no logran negociar, responderán de forma simétrica. La nueva crisis llegó después que Donald Trump firmó el decreto que duplicó del 25 al 50% los impuestos en la industria. Estados Unidos dobló los aranceles al acero y al aluminio. Desde este miércoles, las importaciones de estos metales al país ya no tendrán un gravamen del 25%, sino del 50%. El único socio exento es Reino Unido, quien alcanzó un acuerdo hace días con Washington. Desde la Unión Europea lamentaron la medida, el mismo día cuando concertaron una reunión con el representante de comercio estadounidense. Por supuesto, hablamos de esto con el representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer. Y le dije que lamentamos profundamente esta última decisión estadounidense y le expliqué que claramente no contribuye a las negociaciones en curso, especialmente a medida que avanzamos. Canadá fue el principal proveedor de acero de Estados Unidos en 2024 con casi 6 millones de toneladas, mientras que Brasil aportó 4,1 millones de toneladas y México otros 3,1 millones. Al respecto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum advirtió contra medidas si Estados Unidos no da marcha atrás. Si no, pues la próxima semana estaremos también anunciando algunas medidas que estaríamos tomando nosotros, que no tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos. Este incremento afectará a diversos sectores de la industria estadounidense, desde fabricantes de automóviles hasta constructores de viviendas, aumentando el precio para los consumidores. También son utilizados para productos del hogar y en artículos de alto valor como electrodomésticos. Vamos a El Salvador. Este miércoles fue la primera audiencia de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la ONG Cristosal y detenida el 18 de mayo.
Antes de entrar al juzgado en San Salvador, la abogada pidió ante los medios que su juicio fuera público, pues la fiscalía lo tiene como un proceso reservado. Aunque López es acusada de enriquecimiento ilícito, su defensa apunta a que ella estaba investigando corrupción en el gobierno de Nayib Bukele. Nuestra corresponsal Liliana Flamenco tiene los detalles. Ruth iba esposada y llevaba una Biblia en sus manos, custodiada por agentes policiales que le impidieron hablar con la prensa. Por eso exclamó a voz alzada que no la van a callar y demanda un juicio público porque la gente merece saber. La jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal es imputada por enriquecimiento ilícito por presuntamente haber colaborado con el ex magistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Eugenio Chicas. Pero el delito por el que fue capturada la medianoche del 18 de mayo fue peculado. El abogado defensor aseguró que cuentan con argumentos muy sólidos, por lo que se espera se dé una audiencia basada únicamente en la ley. Reiteró que el caso se encuentra con reserva, cuestionando a qué le temen, si es a la defensa por la superioridad en materia técnica, ética y jurídica para estos casos. Cristosal ya interpuso una demanda de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por detención arbitraria. Y la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas vigila de cerca este caso y llama a la liberación del activista. En su discurso del primer año de su segundo mandato, el presidente Bukele dedicó una buena parte a las críticas de medios y organizaciones internacionales que ven un deterioro en la democracia de El Salvador y también en los derechos humanos de este país. Él dijo que le tiene sin cuidado que lo llamen dictador. Recientemente, al concluir esta audiencia, el juzgado 12º de paz decretó detención provisional a la abogada. El 27 de julio serán las elecciones de alcaldes y consejos municipales en Venezuela. Así lo anunció el Consejo Nacional Electoral del país. La fecha se conoció después de los comicios regionales y legislativos del pasado 25 de mayo. En esa ocasión, la mayoría de los opositores llamaron a la abstención. Ahora el presidente Nicolás Maduro dice que espera que la oposición participe. Y Brasil confirmó un nuevo caso de gripe aviar en un zoológico de la capital, Brasilia. El ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, dijo que este es el caso número 169 en Brasil en los últimos 2 años. Sin embargo, en esta ocasión no se ha detectado contaminación de animales utilizados con fines comerciales. El ministro también dijo que el previo brote en una granja avícola de Río Grande do Sul, en mayo, fue contenido eficazmente. Brasil es uno de los mayores exportadores de aves de corral del mundo y por la crisis decenas de socios impusieron prohibiciones a nivel nacional y regional. Se espera que algunos países relajen las restricciones antes de que finalice el periodo de observación de 28 días a finales de este mes. Y el gobierno de Perú redujo en más de un 40% la zona protegida de las famosas líneas de Nazca. La medida podría afectar al sitio clasificado como Patrimonio de la Humanidad, pues cerca de la zona existe minería ilegal. Maxim Pluvinet tiene el reporte. Las milenarias líneas de Nazca amenazadas por la minería ilegal. El gobierno de Perú redujo significativamente la zona protegida en torno a los grabados desérticos, que son patrimonio de la humanidad desde 1994. El problema que es latente en esta zona es el tamaño del polígono, ¿no? El polígono original del año 2004 tenía una extensión aproximada de un poco más de 5.600 kilómetros cuadrados. Luego de acopiar información por más de 20 años y varios estudios arqueológicos, es que se ha podido determinar que en realidad la parte que nos interesa es un área de un promedio de 3.200 kilómetros cuadrados. Pero el principal riesgo es de dejar que la minería ilegal o los cultivos se extiendan cerca de la zona protegida. Las principales amenazas que tiene la línea de Nazca son la minería informal. No, hay una gran cantidad de mineros informales que operan en los alrededores, incluso dentro de la línea de Nazca, ¿no? del área protegida, pero también el avance de los terrenos agrícolas, ¿no? Según datos del Ministerio de Energía y Minas, 362 pequeños mineros artesanales de oro operan en el distrito de Nazca como parte de un programa para regularizar su situación. Pero fuentes policiales alegan que el programa gubernamental de regularización está plagado de irregularidades y a menudo es explotado por mineros ilegales.
El gobierno calcula que la minería ilegal en Perú genera más de 3.000 millones de dólares anuales. Y llega el momento de los deportes.